Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo octavo después de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy vemos la parábola de nuestro Señor, comúnmente conocida como la del mayordomo infiel, inicuo, aunque el padre Castellani al respecto dice que no es inicuo. La traducción no es exacta y lo asombroso es que inicuo o no inicuo, nuestro Señor alaba la actitud de este mayordomo, de este capataz, de este administrador, de su hacienda, de su granja. Vilicus quiere decir en latín el granjero, el que administra la granja. Lo alaba, y para colmo, de remate, nos dice de hacernos amigos, como sacando moraleja incluso de esta supuestamente iniquidad, hacernos amigos con el dinero inicuo. Y nos da la advertencia como para que lo tengamos presente, de que seamos tan sagaces, o si quieren astutos en el buen sentido, por lo menos no mensos, ni tontos, ni bobitos, porque la religión no es para tontos, para bobos. Ya vemos lo que les pasa a las 5 vírgenes bobas, al infiernito se van. Entonces la religión no es de bobos ni de bobitos. Pero claro, cuando hay curas bobitos, ay, Dios me libre, y si son obispos peor. Pero bueno, de todos modos, nos dice, como dándonos a entender que seamos tan sagaces, por lo menos los hijos de la luz como los de las tinieblas. No puede ser que tengan más inteligencia o sagacidad en sus cosas los hijos de las tinieblas, si quieren los hijos de la iniquidad, que los hijos de la luz, los hijos de Dios. Y parece ser, según una anécdota, que el padre Castellani, cuando hizo esa famosa examen para obtener su título de doctor sacro, que por cierto Randle tiene un libro muy bueno, pero dice que no es cierto. No sé de dónde saca Randle eso, porque no vio el papelito. Entonces fue mentiroso el padre Castellani. Hay de autores que realmente desconciertan con sus leguleyadas. Y lo estimo a este Randle porque hizo una gran obra, dicho sea de paso, aunque es línea media allá en la Argentina. Pero bueno, de todos modos, el padre Castellani se cuenta que esta fue una de las preguntas del examen más difíciles de contestar. Claro que después le encontró la solución, pero creo que en el momento no supo cómo contestar. De todos modos la contestó, pero tuvo gran dificultad. Y la traducción de la Vulgata, que nos dice inicuo, el dinero inicuo, el mayordomo inicuo.
aunque el padre Castellani dice más bien el mayordomo pícaro, camandulero o aventajador, sin que sea inicuo, propiamente dicho, como si fuese un ladrón. Porque si bien, y aquí es donde está el problema, cuando se habla de dinero inicuo, uno piensa en dinero robado. Y es cierto que todo dinero robado es inicuo. Pero no todo lo inicuo tiene que ser un robo. Y no por eso, al hablar de dinero, de mamón, del diablo, del dios de las riquezas, del dinero inicuo, estoy hablando necesariamente de dinero robado. Porque hay otro problema. ¿Cómo me voy a ganar yo amigos con dinero robado? Cuando lo robado tengo que restituirlo. Como quien dice, haced limosnas, regala y hazte amigos. Porque lo robado hay que restituirlo. ¿Y cómo me hago yo amigos con dinero que tengo que restituir en justicia? Pues evidentemente que lo inicuo del dinero no solamente se aplica a lo robado. Hay mucho que se puede adquirir en esta vida. Riquezas, incluso herencias que nos pueden parecer legítimas y han sido mal habidas por nuestros ancestros y no son robadas. Como no roba la prostituta, no tiene que restituir el dinero de su prostitución, es de ella. El médico que hace abortos y gana dinero, el farmacéutico que vende profilácticos y hace dinero, o vende pornografía, las editoriales, los laboratorios, todo eso es dinero inicuo y no es robado. ¿Y por qué se le llama inicuo? Porque, como dice Santo Tomás, todo pecado se reduce a una iniquidad. ¿Y por qué? Porque lo inicuo se opone a la justicia. Y la justicia es la virtud que tiene por objeto específico y propio el bien común. Y por eso la justicia procura el bien común. Y la ley está justamente para ayudarnos a procurar el bien común. No sé si esto lo saben los procuradores, los reyes, los magistrados, los senadores, los que gobiernan en definitiva. A mí me parece que no. No digo todos, pero la gran mayoría de los reyes, emperadores, jueces de esto creo que no tienen mucha idea. Porque cuando más tienen un concepto legalista y positivo del derecho y de la justicia, pero de justicia, de bien común, de procurar el bien común, eso me parece que se sabe a chino. Y si voy al Senado y le hago la pregunta a los senadores, a ver quién me responde. Esta idea de la justicia como bien común, hasta ni los curas la saben, porque la definen a medias. Porque como Santo Tomás dice que la justicia es la virtud que procura dar a cada uno lo suyo, pero él dice en orden al bien común, y no va a estar recitando siempre toda la definición. Y entonces
los que copian o leen a medias se quedan con un concepto de justicia a medias, a dar a cada uno lo suyo en orden al bien común. Pero yo no le voy a dar a un loco su pistola, aunque sea muy de él, para que mate a otro en su locura, aunque sea de él. El bien común, que para eso está la autoridad, para eso está la ley. Y sin bien común, ni autoridad, ni ley, ni tu tía, ni tu abuela. Se acabó. Y tanto eso para las instituciones civiles como para las instituciones religiosas y dentro de la misma iglesia. Un papa que no me procure el bien común de la iglesia, cuidado. Un obispo que no me procure el bien de la iglesia, cuidado. Una cosa es que sean malos ministros y hasta pecadores, pero que por lo menos cumplan con la cura o procura del bien común. Porque si no, lo menos que son inicuos, sin que sean ladrones, ni que roben, ni maten, pero inicuos. El magistrado que se deja engrasar para diligenciar, por ejemplo, un juicio, no roba, pero otra cosa distinta es si el otro le da una propina porque, bueno, lo ayudó y lo hizo bien y diligentemente, pero eso es otro cuento. Entonces ya vemos, mis estimados hermanos, cómo se comprende esto de el dinero inicuo, el dinero de Mamón, que no necesariamente es lo robado, sino todo lo mal habido por alguna cuestión pecaminosa que se reduce, como dice Santo Tomás, todo pecado a una iniquidad que conculca la justicia, que vulnera de algún modo el bien común, y no solamente por robar o matar, como dice, yo no robo ni mato. Y todo pecado vulnera el bien común. Fíjense cómo es de delicado esto. ¿Y yo a quién le hago mal? ¿A quién le hago mal? Cuando uno hace el mal y no ve que le hace el mal a otro, dos que se ponen de acuerdo para fornicar alegremente, ¿a quién le hago mal? O a emborracharse, ¿a quién le hago mal? Hago daño. ¿A qué? Al bien común. ¿O en qué queda una sociedad de fornicadores, de borrachos o lo que fuera? Poco o mucho, en todo pecado se vulnera el bien común. Y por eso todo pecado se reduce a una iniquidad. Si nos adentramos en ese concepto amplio, profundo y también concreto de la justicia. Y de ahí el problema de la interpretación de este pasaje del Evangelio. Y no es que la Biblia se equivoque, pero la Vulgata, como sabemos, no es el texto original. Se le achaca muchas veces a San Jerónimo. No, parece ser que San Jerónimo corrigió la Vulgata, pero no hizo toda la traducción de la Vulgata. De todos modos, en esas traducciones
hay palabras que al condensarlas en el latín, de su origen hebreo o griego, no se las traduce exactamente. Y sin que haya un error sustancial en materia de fe, puede haber un error gramatical, y que eso nos presta un poco a confusión. Y nos agranda también el problema moral o teológico o doctrinal de la explicación de la cosa en sí misma. Y así nuestro Señor, como dice el Padre Castellani, nos está dando la gran moraleja de hacernos con ese dinero mal habido o que poseemos, incluso digo yo por herencia, y ¿qué hacemos? ¿Restituirlo a quién? No hay nada que restituir. ¿Qué hago? Me gano amigos, hago limosna. Y con la limosna, ¿cuántas cosas, pecados no se borran? Como el agua que aplasta el fuego. Y así vemos cómo, aún de la iniquidad, de lo mal habido, no robado, vuelvo y repito, luego no hay que restituir, yo puedo ganarme el cielo con la limosna. ¿Qué hace una persona muy rica? Y si no habría santos que habían dicho, como creo San Juan Crisóstomo, que detrás de toda gran riqueza hay mal, hay un pecado. No de robo necesariamente, pero sí de dinero inicuo, obtenido de una manera pecaminosa, vulnerando de algún modo el bien común. ¿Y qué hago yo? Pues bueno, puedo hacer el lavado no de dólares del tráfico de la cocaína o el narcotráfico, sino el lavado de mis deudas y de ese dinero mal habido, haciendo limosna. Qué bueno que es Dios. ¿Qué hace una actriz? Y no voy a hablar de pornográfica, para no ir tan lejos. Una actriz que se convierte y en sus películas románticas se le ha ido más de una vez la mano, dado mal ejemplo, se convierte y es multimillonaria. ¿Y qué hace? Si está realmente convertida, bueno, mijita, ahora que eres una Magdalena, pues con ese dinero inicuo, mal habido que es tuyo, que no se lo tienes que regalar a nadie ni restituir a nadie en justicia, si haces limosna, te lavas, te purgas de la pena, de la deuda. Y así nos ganamos amigos, no ya en esta tierra, sino en el cielo. Es prácticamente comprarse por la limosna el cielo, un terrenito en el cielo. ¿Qué más esperanza, qué más misericordia, qué mayor bondad? Insuperable. Y creo que así, mis estimados hermanos, la dificultad queda completamente aclarada. Espero. Y aquí terminaría, mis estimados hermanos, y me regocijaría de ver que he hecho un sermón quizás no tan corto, pero sí bien cortito. Pero no me puedo quedar aquí, porque los eventos me obligan y como uno no hace todo lo que quiere ni quiere todo lo que puede hacer, pues me toca. ¿Por qué? No lo hago con el ánimo de criticar,
Pero es que sale a reducir en non possumus un trabajito trasnochado para mí de hace 2007 o 2009 de los padres de Abrillé, como si fueran la luz del mundo. Debieran de ser los padres de Abrillé, como dominicos que son y amigos que fuimos. Después medio se enfrió porque, como ya les conté en una época, obedezca, Monseñor Felé tiene razón, ojo, ustedes están en Francia, despierten, hagan despertar. No, ese fue el gran pecado de los dominicos. Ahora han reaccionado, pero es un poquito tarde. Pero más vale tarde que nunca. Pero no que me saquen artículos trasnochaditos y non possumus los ponen como si fueran la panacea. ¿Y cuál es esa panacea? Que hay dos iglesias. Perfecto. La iglesia de Cristo y la sinagoga contra iglesia del anticristo. Perfecto. Y más apocalíptico no puede haber, dicho sea de paso. Que esa nueva iglesia posconciliar o posconciliar, como la llamó el cardenal Benelli y como Monseñor Lefebvre también la tildó de apóstata y cismática, es la iglesia, o mejor dicho, la contraiglesia, sinagoga de Satanás, cuya cabeza es el pseudo profeta o la serie de pseudo profetas en la recta final de los últimos tiempos apocalípticos. Pero el problema no está en hablar de dos iglesias, lo cual está correcto, sino decir, y aquí el error, que hay una sola jerarquía que gobierna las dos iglesias. Un papa que es cabeza de las dos iglesias. Oiga, ¿y eso cómo se mastica? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Porque yo, gringo, no entender mucho. Explicarme un poco. Y decir eso ahora, porque hace 20, 30 años, 40 años, o 44 años para ser más exacto, como lo dijo el padre Membiel en su excelente libro de la Cábala al progresismo hacia el final, era incipiente. Él lo propuso como una hipótesis no estudiada, como lo hace ver su discípulo el padre Raúl Sánchez Abelenda, que prefació el libro en una segunda edición porque se había agotado, y hasta tengo ahí la esquela que me dejó, diciéndome de paso, cada vez me hago más milenarista, porque el padre no era, como era discípulo de Membiel, no era tan por el Apocalipsis, y ahí me dice, me estoy haciendo más milenarista, porque sabemos que el padre Membiel tuvo ese defecto. No, el Apocalipsis él no lo veía, no era su fuerte. Fue un gran teólogo, amigo del padre Fabro, y justamente por eso se complementan Castellani y Membiel. Pero aquí, como Aristóteles y Santo Tomás, los tengo que tomar en lo bueno y ojo con lo malo. Eso fue lo que hizo Santo Tomás. Entonces con Castellani y Membiel hay que hacer eso también, valiéndonos del paralelismo. Entonces el padre Membiel, y esto lo citan como argumento de autoridad, hasta es la tesis de Monseñor Tissier, pero esa tesis es peregrina, está trasnochada y es absurda, como lo hace ver el padre Raúl Sánchez Abelenda en su prólogo
que le costó, como me dice ahí, 4 meses hacerlo, y que él le sugirió el título al padre Membiel, de la cábala al progresismo. Y él dice que justamente un papa gobernando 2 iglesias es la teoría del papa bicéfalo, una cabecita buena para la iglesia buena y una cabecita mala para la mala. No es la manzana podrida, pero un mosto, un papa con 2 cabezas, bicéfalo. Entonces, con esa hipótesis que hoy es trasnochada y en sí misma absurda, pero se entendía en aquel momento tan angustioso, en el año 70, donde todavía todo esto estaba ahí, no estaban claras las cosas. Estaban los mismos problemas teológicos, pero nadie tuvo lucidez así para verlo todo de golpe, ni Monseñor Lefebvre, ni Monseñor de Castromayer. Así somos los humanos. Por eso no nos podemos quedar con posiciones que eran muy de avanzada en el momento, pero que no son la solución final. Así es. Y por eso nosotros podemos y debemos de ver mejor. Y si no vemos, somos unos imbéciles. Si el padre Membiel dijo eso hace 44 años, qué maravilla. Aunque ya se veía, pero qué maravilla porque algo dijo. Hasta él mismo no sabía cómo decirlo. Pero que yo lo diga hoy, soy un imbécil. Y sobre todo después de haber leído el prólogo de uno de los discípulos del padre Membiel. Del padre Membiel sale toda la tradición en la Argentina y toda la línea media en la Argentina. Como de Monseñor Lefebvre, de la fraternidad han salido todos los buenos y han quedado todos los malos, traidores, o los que están dubitativos. Así es. Pues bien, yo no puedo hoy tener esa teoría, como decía el padre, y con mucha razón, y yo lo sé no porque lo leí ahí, yo lo sé porque el padre Raúl Sánchez Abelenda me lo dijo. Que eso furioso, ¿cómo el padre? Qué lástima que el padre dijo eso. Hasta el más santo se equivoca. Aquí el único infalible absoluto es Cristo. Ni el Papa es absolutamente infalible. Tiene condiciones definidas que limitan la esencia de su infalibilidad, porque la única esencia sin definición, límites, es la divina. Para decir eso hay que saber teología y metafísica, filosofía. No metafísica gnóstica, que estos imbéciles gnósticos quieren dárselas de metafísico y le ponen nombres así para que la gente tonta se enganche. Sino metafísica que vino de ese famoso Andrógino de Rodas, que más allá de los libros de la física en Alejandría, de los tomos de Aristóteles, puso más allá los otros libros que no eran de física, es decir, de filosofía natural, sino de la ontología del ser. Entonces lo ponía más allá de la metafísica. De ahí viene el término.
Entonces, de esa metafísica ontológica del ser. Pero como falta, lamentablemente, esa es una de las deficiencias graves. Por eso cuando el padre Castellani, dicho sea de paso, le dijo a Monseñor Lefebvre, ¿con qué profesores? Claro que una vez me dice Monseñor Lefebvre a mí, para mí el buen estudiante estudia por sí mismo y el profesor le sirve de guía. Bueno, eso fue lo que yo hice y quizás por eso me fue mejor que a los demás, porque no me quedaba con el profesor mediocre de turno, ni menos con el padre Rouleau, el gran metafísico de Caen, que se vino a dar después de 20 años cuenta quién era el padre Fabro, y después de que se da cuenta y termina de benedictino tradicionalista, se va al modernismo. ¡Qué merengue! Pero bueno, pobrecito. Cuento esto para que nos demos cuenta de lo difícil que son las cosas, pero por nuestra culpa muchas veces y nuestra propia estupidez. Sed más avisados que los hijos de este siglo, de las tinieblas. Sed sagaces, no seáis bobitos, pero como los han atontado con obediencias estúpidas, que de virtud nada, de servilismo todo lo que quieran, pero de virtud cero, ahí está el problema. Porque uno va y entra a un seminario a obedecer, pero no a que lo castren mentalmente, ni que tome a los superiores como si fueran infalibles, porque cuántos mediocres son superiores. Y cuando la mayoría son de esos mediocres superiores, tenemos esta iglesia podrida que culmina en el anticristo. Entonces, muy bien, por non possumus y los padres de Abrillé, de hablar de las dos iglesias, pero yo no puedo decir que tienen la misma cabeza. Hoy, hace 40 años, bueno, no estaban claras las cosas, pero hoy ya no. Y que sigan hablando eso es estar trasnochados. Entonces esa teoría del Papa Bicéfalo es un error, del Padre Membiel, pero en él es excusable, como es excusable muchas cosas de Monseñor Lefebvre y de Monseñor de Castromayer. Monseñor de Castromayer nos tuvo 30 o 40 años con la TFP, con el gurú de Plinio. Él era el obispo y no se dio cuenta de la secta judaica que es la TFP. Y cuando se dio cuenta, no lo quiso decir en público. Le explicó a los seminaristas en la reja, pero no quiso que le grabaran. Todo un Monseñor de Castromayer. Gracias a Dios, yo no tengo miedos. Y si me cortan la cabeza, Ave María Purísima. Como no tengo dinero inicuo para comprarme el cielo, pues me lo compraré con mi sangre. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces así. Y digo mi sangre derramada por Cristo, se entiende, porque soy católico, porque cuántos no dan su sangre
pero no es por Cristo. Entonces yo no puedo seguir con la tontería de no darme cuenta que hay dos iglesias con su jerarquía. Y el Papa Francisco es el pseudo profeta de turno de esa pseudo iglesia, como lo fue Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y a mí no me interesa saber si son formal o materialmente herejes. Sí me importa, pero no me basta que sean cismáticos. ¿O no es un cisma lo que ha producido el Concilio Vaticano II en cisma con la tradición? Listo. ¿Y es que puede haber un papa cismático? Y si me apuran lo de hereje, oiga, pero ¿qué tengo que hacer yo para ser hereje? Libertad religiosa, ecumenismo. El Dios de los católicos no existe, en infierno ni se sabe. Fuera de la iglesia sí hay salvación. ¿Qué más? Y ahora la última, la Virgen de Guadalupe es una fábula, dijo Francisquito Papanata. Ya es hora que se dejen de defender lo absurdo. Si no la ven claro, que se callen. Eso es lo que tiene que hacer non possumus, Monseñor Williamson y todos aquellos que con buena voluntad, que no me meto ahí, quieren reconocer a todo precio la legitimidad de esta impostura, o no ven la incompatibilidad que hay entre la verdad y el error, la oposición metafísica que hay entre el bien y el mal, y mucho más en la iglesia, entre autoridad, jerarquía, jurisdicción, y el cisma, la herejía y la apostasía. Y lo que está garantizado no es la fe indefectible del Papa, sino la fe indefectible de la Iglesia, que mantiene el Papa como Pedro en su función ex oficio al confirmar ex cátedra a sus hermanos en la fe. Pero esto no se lo sabe ninguno de esos papólatras, que son idólatras y cuasi divinizan la persona del Papa, y así interpretan mal todo. La suprema sede por nadie es juzgada. Sí, es cierto, con límites, salvo cuando se lo encuentra al Papa desviado de la fe. ¿O acaso la Iglesia no tiene los anticuerpos necesarios para luchar contra la herejía, la apostasía o el cisma de cualquiera, y mucho más la de un Papa? Y que porque sea Papa yo no puedo decir nada. Eso es una iglesia de imbéciles, no es la católica. Y lo lamento, mis estimados hermanos, pero es la indignación de las cosas ante tanta estupidez y leguleyada. Y yo no estoy contra nadie, pero no podemos ser tontos. Seamos sagaces. ¿Cómo nos van a maniatar así?
Es increíble. Porque esto no es pura teoría. Es hoy una realidad apocalíptica. Es una crisis apocalíptica. Y eso es lo que no quieren ver. ¿Y cómo se va a terminar esta historia? Y no solamente la historia pagana o humana, sino la historia sacra. Y toda la historia con la parusía. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hasta el mismo padre Membiel, que no era muy apocalíptico, habló diciendo justamente esa es la iglesia de la iniquidad y la verdadera iglesia reducida a un pequeño rebaño, Pusillus Grex. De ahí lo he sacado yo tantas veces. Pero gracias a él, y que está en San Lucas. Entonces no nos dejemos maniatar. Por eso no prevalecerán las puertas. Por eso el mismo padre Membiel dice que eso quiere decir que la iglesia no será destruida, no desaparecerá, pero sí se eclipsa, se reduce. Pero no le voy a llamar yo iglesia a esa nueva iglesia posconciliar y decir que es la misma autoridad, la de la iglesia a la cual pertenezco, la católica, apostólica y romana, y la otra, la del anticristo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso es el pseudo profeta, anticristo religioso, y una serie de sucesivos y continuos antipapas hasta que venga Cristo. Pero esto les cuesta más de a uno, pero lo digo. Y al que le cueste, que lo ponga en stand-by, que ponga la cabecita en remojo como los garbanzos. Ahora sí, no lo dejen demasiado tiempo a los garbanzos en remojo, porque empiezan a salirle cositas verdes. Hay que ponerse en remojo para ablandarse el coquito si lo tienen duro, pero que no se les pase la mano. Es lamentable, pero es así. Y ya ven, mis estimados hermanos, por qué me tengo que alargar. Porque no hay nadie que dé cátedra en nombre de la iglesia. Y no puede ser que no haya teólogos, doctores en la iglesia. No puede ser. Alguien tiene que dar cátedra y decir las cosas y mandar a callar al estúpido que habla sin saber, y se acabó el problema. Y si eso es orgullo, orgullo será el orgullo de la cruz, pero no de esta partida de imbéciles que ya está bueno. Y lo digo bien claro, yo no pertenezco a la nueva iglesia posconciliar herética y anticristo. Yo pertenezco a la iglesia católica, apostólica y romana, fundada por Cristo. Y entre Cristo y el anticristo, ni tu tía. Entonces no me vengan con papas bicéfalos, con la cabecita del Cordero de Cristo y la cabecita
del anticristo. Así de claro. Pues bien, mis estimados hermanos, espero que esto nos ayude y que toda esta crisis apocalíptica nos sirva para purificarnos. Es una purificación, como el oro en el crisol, en el fuego, muy dura porque es de fe. Más nos valdría que nos tiren 20,000 bombas atómicas, que nos linchen y nos maten. Es más fácil. Pero vivir así en esta presión, hasta que Dios quiera. He ahí la fortaleza que hay que tener y pedirle a Dios y a la Santísima Virgen María. Y veamos qué medio regio, insuperable de santificación. ¿Qué mayor santificación que santificarse en medio de esta tremenda crisis? Pues bien, que eso nos dé la esperanza bienaventurada de la pronta parucía. Y si no es tan pronta, porque se pueden acortar o no, o cuántos acortarán los tiempos, pero de que estamos en la recta final, lo que no sabemos es la dimensión de esa recta final. Pero de que estamos, porque esto es apocalíptico. Y por eso la gran esperanza apocalíptica de la parucía. Y esto sin hablar de milenio. Que lo podemos dejar para otra sesión. Pues bien, mis estimados hermanos, que podamos así vivir en la verdad, amándonos en la caridad. Y es por caridad que lo digo. No quiero ofender a nadie. Pero primero está la verdad. Y que esa verdad sea justamente la que reine en nuestros corazones. Y así podamos entonces prodigar ese amor a la verdad en la caridad. Y eso nos santifica y nos dignifica como cristianos y católicos. Que la Santísima Virgen María nos guarde a todos y nos proteja con su divino y maternal manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.